El 3 de diciembre de 1926, la famosa escritora de novelas criminales se esfumó de su domicilio. Su coche fue encontrado poco después en el bosque de Surrey. Dentro había dejado ropa y un permiso de conducir caducado. Durante más de 9 décadas, la desaparición y eventual aparición de Christie ha sido motivo de debate entre seguidores de su obra, críticos e historiadores literarios. ¿Estado de fuga temporal o plan retorcido para vengarse de su esposo? Esta noche, en Mansión Terror, te presentamos el misterio de la desaparición de Agatha Christie. Es la primera semana de diciembre de 1926 y Arthur Conan Doyle llama a la puerta de una de sus médiums de confianza. En una mano sostiene un guante de mujer. Entusiasta de todo lo relacionado con el espiritismo, desde su ingreso en la masonería, el padre de Sherlock Holmes no está de visita navideña, sino que tiene un caso que resolver. El guante pertenece a su colega Agatha Christie, desaparecida desde hace un par de días. Conan Doyle desea contratar los servicios de la medium para localizar a la escritora con la mayor brevedad, pues la policía y el mismísimo ministro de Interior del Reino Unido empiezan a temerse lo peor. Todo comienza 4 meses antes, en pleno verano de 1926, cuando Christie recibe una noticia que a todas luces no sabe muy bien cómo encajar. Fan fatal de las primeras aventuras de Holmes, así como otros pioneros de la literatura detectivesca, esta joven prodigio regresó de su experiencia como enfermera de guerra en un hospital de Devon, decidida a escribir su propia novela de misterio. Tras recibir alguna que otra carta de rechazo, Agatha consigue publicar El misterioso caso de Styles, debut absoluto de su Hércules Poirot, en 1920. Es el fruto de nada menos que 4 años de trabajo, pero merece la pena, dado que su marido, Archibald, ha dejado la Fuerza Aérea por un trabajo mal pagado en el sector financiero y dado también que ella acaba de dar a luz a su única hija. Los Christie necesitan con premura una fuente de ingresos adicional. Años más tarde, Agatha Christie describirá sus primeros contratos literarios como acuerdos cercanos a la explotación. Pero lo cierto es que hacia 1926 ya se ha consagrado como una de las grandes voces de la novela de detectives británica, amén de como creadora del cada vez más popular Poirot. De repente llega el mes de abril y lo hace cargado de malas noticias. La madre de la autora, una presencia increíblemente cercana en su vida, fallece por causas naturales. Christie se suma entonces en una depresión que arrastra hasta agosto, cuando Archibald le pide el divorcio. Se ha enamorado de una chica más joven, Nancy Neal, hasta el punto de querer dejar a su mujer e hija para iniciar una nueva vida con ella. Es un otoño bastante tormentoso en la casa de Berkshire, que la escritora comparte con su de momento marido. El 3 de diciembre, Archie concluye que ya ha tenido suficiente y anuncia su intención de pasar el fin de semana lejos de Agatha, acompañado de un grupo de amigos y, por supuesto, la señorita Neal. Esa misma mañana, la autora de El asesinato de Roger Ackroyd de 1926, su último y cada vez más rotundo éxito de ventas, Christie besa a su hija Rosalind en la cama y coge su vehículo, un Morris Cowley gris, sin avisar a nadie hacia dónde va. El coche aparece más tarde, estrellado en un barranco del bosque de Surrey. Dentro, la policía encuentra una maleta con varios cambios de ropa
y un permiso de conducir caducado. Agatha Christie, mente privilegiada para el crimen de ficción, ha desaparecido en la vida real. Durante 11 días, su paradero se convierte en una causa célebre británica tan gigantesca que llega hasta el ministro del Interior, William Joyson Hicks. Lector confeso de sus novelas, Joyson Hicks presiona personalmente a la policía para que encuentren a la escritora sana y salva, mientras que los periódicos ofrecen una recompensa de 100 libras de la época a cualquiera que tenga información sobre ella. Se habla de poco menos que 15.000 voluntarios peinando día y noche todo Surrey y alrededores en busca de alguna pista, mientras que Conan Doyle cubre el frente psíquico y la también escritora Dorothy Sayers, autora del investigador amateur Lord Peter Wimsey, se desplaza hasta el barranco donde apareció el Morris Cowley para intentar esclarecer lo ocurrido. No hay duda de que a una inteligencia como la de Sayers, que más tarde utilizaría el incidente como base de su novela Muerte Natural, no se le pasa por alto que el barranco en cuestión se encuentra en Newlands Corner, una reserva natural muy cercana a la casa donde Archie ha ido a pasar el fin de semana con su novia y amigos. Es una de las muchas evidencias que apuntan hacia una posibilidad escalofriante. Y si el marido ansioso por conseguir que ella firmase los papeles de divorcio ha decidido sacarla de la ecuación? La policía interroga intensivamente a Archibald Christie durante 11 largos días. Luego podemos afirmar que como mínimo la maestra de la intriga le arruina el fin de semana campestre a su futuro ex. Cuando por fin es hallada sana y salva en un balneario de Harrogate al norte de Yorkshire, Agatha Christie se las ingenia para seguir provocando más preguntas que respuestas, pues las circunstancias no están del todo claras. Para empezar, tenemos el nombre falso bajo el que se registra: la señorita Neal, el mismo apellido que el amante de Archie, natural de Ciudad del Cabo. Christie llega al popular spa justo un día después de su desaparición y, según los testigos, pasa el tiempo tomando baños y leyendo los periódicos con aire despreocupado. Dado que su caso ocupa las primeras páginas no solo de la prensa local, sino también del New York Times, hay quien piensa que la autora debió de sufrir una pérdida temporal de la memoria como consecuencia de su accidente automovilístico. Cuando el gremio periodístico se entera de lo de Harrogate, Christie abandona el lugar de inmediato para refugiarse en Abney Hall, el domicilio de su hermana, donde espera pacientemente a que el interés mediático por su persona se disipe. Ella y Archie firman el divorcio en octubre de 1928. Una semana después, él se casa en segundas nupcias con Nancy Neal. En su autobiografía, publicada en 1977, Agatha Christie se refiere a esta etapa de su vida en los siguientes términos: de modo que, tras la enfermedad, llegaron la pena, la desesperación y un corazón roto. Tenemos constancia de que su producción se frena hasta cierto punto en 1927, año que pasa semi-retirada y viajando por, entre otros destinos, Las Palmas de Gran Canaria. La versión oficial es que la escritora aún sigue convaleciente. La muerte de su madre, unida al fin de su matrimonio con Archie, la ha sumido en un estado mental y de salud muy frágil. Cuando vuelve al ruedo literario, lo hace con El misterio del tren azul, de 1928. Un Poirot que cosecha las mejores críticas hasta la fecha, pero que ella, incapaz de desligar su proceso de escritura de su bache vital, siempre considerará como su obra más floja. Lo más curioso de todo es que Christie no hace mención alguna a una desaparición tan sonada en su biografía. Habla de unos meses duros antes de la publicación del Tren Azul, sí, pero no profundiza más.
Y bien, ¿qué fue lo que sucedió un poco antes de las Navidades de 1926? La pregunta sigue siendo motivo de debate entre seguidores de su obra, críticos e historiadores literarios. Uno de sus biógrafos, Andrew Norman, está convencido de que su episodio en el balneario tiene una explicación psicoanalítica muy sencilla. La escritora podría haber atravesado una forma más o menos severa de un trance psicogénico o estado de fuga. Se trata de una condición habitual en personas que pasan por estados depresivos o de trauma profundo. Sin ir más lejos, Stephen Fry asegura haber sufrido uno en 1995 cuando decidió viajar a Brujas sin avisar siquiera a su familia y amigos más cercanos. Según él, realmente no se dio cuenta de lo que había hecho hasta que llevaba días hospedado en ese hotel belga. Era como si se viera a sí mismo cogiendo el avión y paseando por las calles de la ciudad como un simple espectador, sin una injerencia real de los hechos. Norman está convencido de su teoría, sin importar que al menos 2 médicos de la época le diagnosticasen a la dama Ágata un caso genuino de amnesia. Por supuesto, hay una tercera hipótesis, quizá la más retorcida e interesante de todas. Imaginémosla por un momento. Casi un siglo antes de Perdida, del 2012, la conocida novela de Gillian Flynn, Christie decide vengarse del desagradecido Archibald poniendo en práctica su ingenio como demiurga de crímenes perfectos. Así que ejecuta un acto de desaparición lo suficientemente sospechoso como para que su marido sea considerado de inmediato persona de interés por las autoridades. Después, solo tiene que exagerar un poco su estado mental para que la ciencia médica, los periódicos y la opinión pública archiven el caso como una simple enajenación transitoria. Pero ella sabe la verdad. Ella sabe que le ha enseñado al inútil de su exmarido lo que ocurre cuando decides jugársela a una de las más brillantes escritoras de misterio del siglo XX. A modo de postre, volvamos por un momento a Roger Ackroyd, el libro que publicó poco antes de desaparecer. Se trata de una de las obras más heterodoxas en el canon de la autora. Su giro final y su empleo de un narrador poco fiable la convierten en un quién lo hizo decididamente poco habitual. Hay quien dice incluso que Christie hizo trampas o que contradijo las sagradas reglas del Detection Club, según las cuales el escritor o escritora no puede esconderle pistas esenciales a la persona que está leyendo, y de alguna manera intentando resolver el crimen al mismo tiempo que Poirot. Sin embargo, hay quien piensa que Roger Ackroyd tiene en realidad 2 giros sorpresa, uno aparente y otro secreto. En otras palabras, el narrador, tras ser descubierto por el detective, confiesa el crimen a través de una larga nota de suicidio, el propio texto de la novela. Pero, ¿y si en realidad está encubriendo a una tercera persona, la auténtica asesina de Ackroyd? Para diciembre de 1926, Agatha Christie había descubierto que podía escribir una versión oficial, al tiempo que, sin decírselo a nadie, dejaba la realidad oculta entre líneas. Así que sí, por supuesto que se hospedó en un balneario presa de la amnesia o de una fuga psicogénica. ¿Qué otra explicación podría haber?